aprendiendo esas bellas doctrinas. Fíjense que de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, esos 66 libros de la Biblia, no existe un libro, óigame lo que le voy a decir, no existe un libro de la Biblia donde esté un compendio de todas las principales doctrinas del cristiano. Romanos sistemáticamente nos presenta a nosotros las doctrinas principales de nosotros los cristianos, los seguidores de Jesucristo, los hermanos menores de Jesucristo, los hijos de Dios comprados por Jesucristo. Esos son los preceptos y las doctrinas que nosotros nos guían. Las principales, las que hemos estado estudiando, están en Romanos, ¿sí? De los 66 libros, este es el principal, donde están las mayorías y las principales. No son todas, pero son las principales. Por eso es que a Romanos se le llama la columna vertebral del cristiano. Por esa razón, porque ahí están las doctrinas, como dije antes. Algo tan importante también es que nosotros nos venimos desde Romanos 1 hasta Romanos 8, viendo las principales doctrinas. Y ahora te explico. De Romanos 1 a Romanos 8 estudiamos que nosotros estamos condenados a la muerte si no venimos a Cristo. Solo la única vía para librarnos de la muerte, ojo, es Jesucristo. Ok, entonces, la doctrina de la condenación, la doctrina de la salvación, o sea, la justificación, que Jesucristo vino a salvarnos. La doctrina de la santificación, que Jesucristo cuando nos salvó, cuando nos justificó, nos apartó para transformarnos. La doctrina de la glorificación, que va a ser cuando nosotros subamos a encontrarnos con Jesucristo, cuando Él venga a traernos. Esas 4 doctrinas que acabo de mencionarles, esas 4 doctrinas que yo les acabo de mencionar, conectan a través de un pequeño paréntesis con este capítulo que hoy vamos a estudiar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque algunos teólogos se pegan un salto de aquí hasta dicen ellos que del 8 la continuación del 8 tendría que ser, dicen ellos, el capítulo 12 que vamos a estudiar hoy. Lo cual esa es una manera de pensar de ellos, pero ojo con esto, no tiene que ser específicamente así, porque yo les enseñé estos viernes pasados de dónde sucedió la justificación, la santificación y la glorificación. Y fue gracias a que Dios escogió a un pueblo para traer a Jesucristo, nuestro Salvador. Y de eso se trata el 9, 10 y 11. Entonces algunos lo ponen como un paréntesis, dicen. Pero realmente es una doctrina la que se presenta en esos 3 capítulos también. Esa doctrina aún se le llama la dispensación a esa parte, porque en esos 3 capítulos Dios Padre escoge a Abraham, o sea, habla sobre cómo Él escogió el pueblo, su pueblo de donde iba a venir Jesucristo para unir a los judíos con los gentiles como un solo pueblo. Entonces Él cuenta en el 9 sobre eso. Entonces les tengo que explicar esto porque tú tienes que manejar el arma, la palabra de Dios de una manera bien ágil. Tienes que saber esto de Romanos. Entonces Romanos 9 es el pueblo de Israel en el pasado. Se detalla en todo el capítulo, y el Romanos 10 se detalla el pueblo de Israel en el presente, qué está pasando hoy, en este momento, y el 11 el pueblo de Israel en el futuro. Ok, bueno, dando este detalle, en lo que vamos a entrar ahora va a ser algo nuevo. Les voy a decir por qué. Porque todo lo que nosotros hemos aprendido verbalmente, cómo Dios nos rescató, cómo nosotros accionamos con ir a los pies de Cristo, entregar, rendirnos y decirle: sí, yo no puedo,
Sálvame, Señor, te entrego todo lo que soy, mis debilidades, mis heridas, todo. Cuando nosotros hacemos eso, lo hacemos simplemente yendo a Él. O sea, no lo hacemos por obra, no lo hacemos por sacrificio. El sacrificio lo hizo Él. Simplemente nos acercamos y nos rendimos ante Él, ante Jesucristo. Le decimos: yo no puedo, recibo y acepto que tú lo hayas hecho por mí. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, a partir de este capítulo 12, ahora viene el agradecimiento que nosotros vamos a hacer gracias a todo lo que Él hizo, por el cual nos salvó, por el cual ya nos glorificó, por el cual nos santificó. De hecho, del capítulo 12 para allá se va a mover en la santificación. ¿Por qué digo eso? Porque santificado es ser apartado para Dios. Y nosotros estamos apartados para Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a servir. Vamos a agradecerle al Señor. Todo lo que hacemos nosotros hoy en día es por agradecimiento al Señor. Yo agradezco al Señor con mi acción, con mi práctica, además de lo verbal. Yo entrego mi tiempo a Dios. Yo me cubro desde que abro mis ojos, moviéndome de acuerdo a sus preceptos, en medio de mis debilidades. No soy perfecto, pero eso es lo que hacemos hoy. Entonces, a partir del 12, eso es lo que vamos a aprender. Ahora, hay varias palabras que aprendimos de aquí hacia atrás. De hecho, hoy es el tema número 79. 79. Y el tema de hoy se llama obediencia y no sacrificio ni obra. Obediencia y no sacrificios ni obras. Ese se llama el tema de hoy. Vamos a ver solo un versículo. Ojo, va a ser interesante porque los temas que estuvimos viendo los viernes pasados son, por ejemplo, vimos lo que era el pecado. El pecado es errar, fallar al blanco. Tú vienes a puntas, tiras y fallaste al blanco. El pecado es desobedecer un mandato, el mandato divino, en varias maneras de cómo nosotros interaccionamos aquí en la tierra. Vimos también otro tema que era la ley, que vino la ley a querer regirnos. La ley vino realmente a guiarnos a Jesucristo. La ley no podía salvarnos, solamente nos guió al Salvador, Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a nuestras vidas, ya no dependemos nosotros de la ley, no tenemos que cumplir nosotros por nuestras fuerzas esa ley, los mandamientos, los preceptos, sino que Jesucristo los cumple por nosotros y nosotros nos entregamos a Él para que Él nos vaya transformando. De hecho, les digo esto tienes que saberlo. Antes de que nosotros subamos a encontrarnos con Jesucristo, nosotros no vamos a ser perfectos, vamos a ser pecadores todavía, pero no esclavos al pecado. Somos pecadores porque fallamos, pero no planeamos pecar. Nosotros vamos a encontrarnos con el Señor Jesús y en ese momento vamos a dejar de ser pecadores cuando nos encontremos con Jesús. Mientras, no vamos a ser perfectos, vamos a seguir siendo pecadores, no esclavos del pecado. Una cosa es ser esclavos del pecado, otra cosa es fallar, ser pecadores por ser humanos. Pero la razón por la cual el Señor nos ha apartado es para Él transformarnos, hacernos cada vez menos pecadores. Por eso estamos apartados. Todo el que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador debería estar apartado. Si sigue todavía por ahí como que no está apartado, entonces no ha nacido de nuevo. ¿Cómo se puede notar si tú has sido apartado? O dícese, ¿naciste de nuevo o no? Es como tu vida se va moviendo. Los hábitos, ¿cómo están? Después de los hábitos. Otro tema que vimos también fue el juicio. Nosotros fuimos librados de ese juicio de muerte eterna gracias a que Jesucristo tomó nuestro lugar y nosotros le recibimos. El otro tema fue la fe. Todo cristiano aquí en la tierra se mueve por fe. Creer
lo que no ve. Aunque no lo vemos, pero creemos. Pero el origen de la fe es importante. Jesucristo es el autor de la fe, consumidor, autor y consumidor de la fe. Jesucristo. Y otro tema, las obras. Nosotros no podemos ser salvos por las obras. Todas son palabras que vimos en todos estos capítulos. Otro tema es la gracia. Y dijimos que la gracia es un regalo no merecido. Otro tema, justificación. Justificación es que Jesucristo nos hizo justos, aunque no lo merecíamos. Él pagó el precio, nos hizo justos. Por eso Él nos llama justos. Tú eres justo. ¿Por qué? No porque tú seas perfecto, porque Él tomó tu lugar y te está transformando, te tiene apartado. Otro fue santificación, otro tema. Es apartado para Dios. No perfecto, sino que apartado para Dios. Glorificación es que Dios te va a hacer ya finalmente perfecto, que es cuando el Señor venga y te dé el nuevo cuerpo, cuando nos encontremos con Él en las nubes. Otro tema, elección. Dios nos eligió sorprendentemente, y aunque no lo entendemos los humanos, nos eligió antes porque Él sabía que nosotros íbamos a decidir. Nosotros no vivimos pensando en eso, nosotros vivimos como seres humanos limitados. No sabemos qué pasa adelante, pero Él sí sabe. Entonces Él nos eligió, dice. La adopción, Él nos adoptó también a nosotros como hijos, a pesar de que Satanás, el enemigo, nos había robado. Él se convirtió en el papá de los seres humanos, gracias a Adán, y ahora Él viene y nos adopta. El plan de la salvación también es una doctrina bien marcada en estos capítulos, cómo el Señor hizo un plan para salvar a la humanidad que quisiera entregarse. La otra es la obra de Cristo, cómo Cristo lo hizo. Otro tema, la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo tuvo que ver en todo. Fíjense que para que Jesucristo naciera en la Virgen María, para que Dios se hiciera carne, fue el Espíritu Santo quien hizo eso. Hizo que Dios, Hijo, estando en el cielo, viniese y entrara al vientre de la Virgen María. Dice el Espíritu Santo obrando. Génesis 1:1, el primero. En el principio creó Elohim, o sea, creó Dios Espíritu Santo. Y en el 2 viene y lo repite otra vez. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ok, bien. También otro tema, la esperanza del cristiano. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Aunque estamos en la pandemia, aunque están todos con malas noticias ahí, que la elección que va a pasar, nosotros tenemos una esperanza de que somos embajadores en esta tierra y que estamos cumpliendo una misión y que vamos a ir a nuestra casa que está en el cielo. Esa es la esperanza de quienes somos, que es nuestro sanador. Si alguien se enferma de coronavirus, sabemos que al orar el Señor puede sanarnos. Eso es lo que hacemos y estamos viviendo aquí en Iglesia Viña de Evanston. Toda la gente de la iglesia que se está enfermando de coronavirus, pedimos que nadie se contagie, pero si alguien se contagia, oramos para que Dios lo sane. Y Dios está haciendo sanidades increíbles aquí en Iglesia Viña de Evanston. Así, conéctate por favor. Los 3 servicios, Dios está obrando. Otro tema, la naturaleza y la vida de la iglesia también. El lugar de los gentiles, o sea, los no judíos. El lugar de los judíos en el plan de Dios, que es lo que vimos en estos 3 capítulos anteriores. Hermanos, no hay otro libro que contenga estas doctrinas impresionantes. Los 16 capítulos se dividen en 3 partes. Ok, número 1, las doctrinas de la salvación. Fueron los primeros 8 capítulos. Ok, la segunda parte, todo el libro de Romanos, la dispensación. Cuando hablamos sobre de dónde Dios Padre escogió para que se diera ese plan de salvación que está en los 8 capítulos anteriores. Ese fue el capítulo 9, 10 y 11. Y ahora del 12 al 16 va a ser el resultado de lo que Dios hizo, llevarlo a la práctica. Ok, bien. Entonces, en la parte 1, que vimos los 8 capítulos, el yelmo como armadura del cristiano se puso en acción, porque fuimos salvados. El yelmo. La palabra de Dios habla sobre la armadura del cristiano. Compara la armadura como la de un soldado romano. El yelmo te protege la cabeza de malos pensamientos,
de que tú eres chiquito, de que tú eres malo, que Dios no te puede perdonar. Es el yelmo y se llama el yelmo de la salvación. Cuando Jesucristo entra a tu vida, cuando tú le dices sí a Jesucristo, tú has sido salvado y nadie puede robarte esa salvación si realmente la recibiste. Entonces, ese yelmo se puso en práctica en los 8 capítulos porque nosotros ahí fuimos justificados, fuimos salvos. Entonces, de la armadura se puso en práctica el yelmo ahí en esa primera parte, los 8 capítulos de Romanos. También se puso en práctica el escudo de la fe. El yelmo es un casco, como me está diciendo mi esposa, es un casco, el yelmo. Ahora, el escudo que tiene el soldado fue aplicado en esos 8 capítulos también. Fue aplicado el escudo en los 8 capítulos. Yo no pude haber sido salvado si no hubiera creído en que Jesucristo murió en la cruz por mí. Ok, ahora en esta parte 3, que se trata de llevar a la práctica, que yo no voy a hacer obras para ser salvo, sino que va a ser el resultado de que yo fui salvo. Ahora voy a naturalmente dar fruto. Esa es la parte. Dar fruto es lo que corresponde a partir del 12, de capítulo 12 hacia adelante. Entonces, ahora la parte de la armadura que se va a poner en práctica va a ser el calzado del evangelio. Eso es lo que vamos a poner en práctica. Es lo más importante para Dios en esta parte. Que nosotros vayamos por la tierra antes de ir al cielo, llevando las buenas nuevas de salvación. ¿Sí me explico? Ahora en la práctica. Ya nosotros estamos salvos, no nos vamos a ir, ok, como yo soy salvo, me voy a ir a ver Netflix toda la noche y no voy a servir a Dios. O me voy a dedicar a lo material nada más y Dios ya me salvó, así que ya estuvo. No, por naturaleza nosotros vamos a servir a Dios. Naturalmente va a ser el fruto de que fuimos nacidos de nuevo. El amarnos los unos con los otros, el ayudarnos, el orar por los enfermos, el ofrecernos ayuda. Vamos a poner en práctica todo lo que recibimos en esos 8 capítulos. Salvación, restauración. Ahora toca poner en práctica la parte de la armadura que es el calzado del evangelio. De la armadura del cristiano estoy hablando. ¿Dónde está esa parte de la armadura del cristiano? En Efesios 6, la armadura del cristiano. Tú puedes chequearlo, Efesios 6. ¿Te acuerdas que la parte de la palabra en 6:12 dice que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra pelea no es contra seres humanos? Por eso si hay algún vecino que se está portando mal ahí, no es el vecino en sí, es el enemigo queriendo provocarte. Nuestra lucha es contra el enemigo espiritual, no contra el enemigo humano. Entonces, habiendo pasado esta parte, quiero explicarte que esta parte 3 de la práctica, o sea, el fruto del nacido de nuevo, que por naturaleza tiene que salir hojitas, tiene que salir florecita, botoncito, fruto, va a ser natural. Si no sucede eso, no sucedió lo primero. Si no hay fruto, tienes que volver al principio y entregar tu vida a Dios. Entregar tu vida, comenzar a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y asegurarte que lo estás haciendo de la manera indicada, no religiosamente. Porque el problema es que la religión nos ha engañado. Podría pensar la mayoría de la gente que nació de nuevo y no nació de nuevo, y por eso están peleando en preguntar si se pierde o no la salvación. Porque se enredaron en la religión. Tú tienes que asegurarte que naciste de nuevo. ¿Cómo? En tu relación con Dios, a través del Espíritu Santo te lo va a mostrar. Pero vas a tener que dar fruto, porque si no das fruto, entonces porque el Señor no puede crear una planta, un arbolito que no dé fruto, porque Él es perfecto, y si Él nos hace nacer de nuevo, tenemos que dar fruto. Entonces esta parte de dar fruto sucede en la doctrina de la santificación, donde estamos apartados. Estamos apartados
para llevar el evangelio, las buenas nuevas, para llevar oración a los necesitados, a los pobres, a los que están en los hospitales, ayudarnos, ayudarle al más débil a que aprenda como hoy estamos haciendo, enseñando la palabra para que tú te fortalezcas y no te dejes llevar por las mentiras del enemigo. Para eso nos ha apartado. El Señor no nos santificó, no nos apartó para que nos quedemos meciendo en una hamaca. Ni tampoco para que nos quedemos durmiendo todo el tiempo, invernando, como los osos. No, el Señor nos santificó, nos salvó para que hagamos la obra de su cuerpo aquí como Él anduvo con su cuerpo los 33 años, moviéndose para todos lados, sanando enfermos, echando fuera demonios, multiplicando pan, dando agua, dando aquí, dando allá, cumpliendo una misión. Ahora somos nosotros el cuerpo. Y a partir del capítulo 12, de eso se trata nuestra vida. Dar fruto, llevar a la práctica lo que recibimos. De eso se trata. Cuando nosotros fuimos apartados, en esta parte 3, ahora vamos a ir a la práctica, dije. El carácter, la conducta va a surgir en nosotros. Ahora pensemos un poquitito, comparemos los 8 capítulos anteriores con los de hoy. Vamos a ver. Antes nosotros pensábamos en la condición interior, ¿te acuerdas? Estábamos preocupados por la condición interior, queríamos ser salvos, transformados, eso es lo que queríamos. Ahora de aquí para allá ya lo fuimos. Ya nosotros recibimos a Jesucristo y nos salvó. Ya Dios tomó control de nuestro interior. Ahora, a partir del 12 vamos a mostrar ese interior a través del exterior. ¿Sí? El exterior, nuestro cuerpo moviéndose para todos lados, cumpliendo la misión. ¿Sí? Algo más. Antes, en los capítulos primeros 8 de Romanos, nosotros dábamos a conocer quiénes éramos como nacidos de nuevo. O sea, fuimos nacidos de nuevo. O sea, se identificaba quiénes éramos como nacidos de nuevo. Ok, ¿quiénes éramos? Gracias a Jesucristo. Ahora, del capítulo 12 de adelante, vamos a hacer lo que hacemos como nacidos de nuevo. Antes, ¿quiénes éramos? Hijos de Dios. Hermanos menores de Dios, Hijo Jesucristo. Ahora a partir del 12, que vamos a la práctica, vamos a demostrar qué es lo que hacemos como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Voy a explicarte esto también. Es importante que tú sepas que las obras, el servicio que hacemos ahora en adelante, no salva. Eso no salva, porque la religión lo enseña al revés. La religión enseña que lo que pasa en el capítulo 12 hacia adelante es lo que te salva. Y no es así. Lo hemos leído en la palabra. Jesucristo fue quien hizo la obra para salvarnos. Nosotros solo nos acercamos y nos rendimos a Él y le seguimos y damos la espalda a todos nuestros placeres. Le seguimos, nos entregamos. Es importante recordar esto. Las obras no salvan. Las obras que vamos a ver a partir del capítulo 12 son el resultado de que fuimos salvados. Es importante esto. Por eso lo digo pausadamente.